Bendiciones, amada gente, ¿cómo andan? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Nos encontramos nuevamente para compartir un tiempo de lectura y espero que podamos compartir minutos muy bonitos, la verdad. Es mi deseo y espero que también el de los que se crucen con este live. Sé que los que van a permanecer es porque les bendice y porque les es de bendición este tiempo, ¿no? Así que contento de que podamos estar en esta noche, siendo las 8:30 pasaditas. Quiero ahí agradecer a los que se van uniendo a este live. Quiero agradecer ahí a nuestra hermana Ruth por haberlo compartido. Así que gracias a las vidas que de a poquito se van a sumar el día de hoy. Hoy comenzamos el live tempranito, así que gracias a Dios tenemos bastante por delante. Dice, buenas noches, bendiciones, Dios la bendiga mucho, hermana. Gracias por estar presente. ¿Cómo anda? Espero que muy bien. Les mando bendiciones para usted, como siempre, para su familia. Gracias por estar ahí, por estar presente. Dios la bendiga un montón. Y saludos para entonces toda su familia, ¿sí? Dios la bendiga muchísimo. Una alegría que esté presente. Me pone contento, así que Dios la bendiga un montón. Mientras voy a ir buscando lo que tenemos que leer el día de hoy. Bueno. Ahí estoy abriendo la Biblia Kadosh. Hoy tenemos que leer Segunda de Samuel, capítulo 5. Ahí es donde vamos a comenzar la lectura el día de hoy. Segunda de Samuel, capítulo 5. Así que estamos, gracias a Dios, nuevamente para compartir otro día de lectura. Ya el día 38, cómo va pasando el tiempo, ¿no? Y cuando nos querramos dar cuenta, el plan ya habrá terminado, llegado a su fin. Este fue uno de los planes también que más creo que me costó, me cuesta, más que nada por la constancia, la perseverancia de estar cada noche. Es algo que reconozco que perdí en este año. A veces tenemos live, a veces no, y no es algo fuera de lo común, sino que es algo que se volvió un poquito habitual. Pero bueno, mayormente los días que hay culto son días en los que no hago live. Es también para no cansar a la gente, pero acá estamos. Mañana martes sí tenemos culto, por ejemplo, en Rey. Hay que ver qué va a suceder. Pero mayormente cuando hay culto es como que trato de no cansar. Pero bueno, acá estamos, gracias a Dios, para compartir este tiempo de lectura. Bendiciones para nuestra hermana Ruth, para cada vida que ojalá Dios lo permita se comience a sumar. Voy a mover esto. Vamos a hacer una oración nosotros. Vamos a orar. Y sé que al pasar los minutos las vidas se van a ir uniendo. Estoy seguro de eso hoy. Así que vamos a orar nosotros, ¿sí? Vamos a orar y dar comienzo a este tiempo de lectura. Así que oramos juntos, ¿sí? Vamos
a orar unos segundos. Padre, te damos las gracias, papá, por este tiempo de lectura, por cada vida que se va a unir y se va a sumar. Pedimos la ayuda y la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a depender más de vos. Gracias por cada vida Gracias por mi hermana Ruth y por cada vida que en esta noche va a ser parte. Te pedimos que abras, Padre bueno, los ojos de nuestro entendimiento para ver tu palabra, para vernos, para verte a vos, para recibir de vos lo que nos falta. Padre, consagramos este tiempo y que halles en nosotros corazones humildes ante tu palabra, corazones que desean agradarte y ser transformados a la imagen de tu amado Hijo. Que nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, por medio de este tiempo y de tu Espíritu Santo pueda ser transformado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos con la lectura. La verdad que es súper completa, así que tenemos un alimento hoy bien variado y eso está bueno. Así que vamos a comenzar el día de hoy con el libro de 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 10, versión Kadosh, y dice de la siguiente manera. Entonces todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y dijeron, mira, somos tu propia carne y huesos. En el pasado, ayer y el tercer día, cuando Shaul reinaba sobre nosotros, eras tú quien dirigía las campañas militares de Israel. Y Yahweh te dijo a ti, tú pastorearás a mi pueblo Israel, y tú serás jefe sobre mi pueblo Israel. Así pues, todos los ancianos de Israel vinieron al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en la presencia de Yahweh. Entonces ellos ungieron a David, rey de Israel. David tenía 30 años de edad cuando comenzó su reinado, y él reinó por 40 años. En Hebrón él reinó sobre Judá por 7 años y 6 meses. Después, en Jerusalén, él reinó por 33 años sobre todo Israel y Judá. Y David y sus hombres fueron a atacar a los Jebusi, los habitantes de esa región. Ellos provocaron con insulto a David, diciendo, tú no entrarás aquí. Aún los ciegos y los tullidos te pueden rechazar. En otras palabras, ellos estaban pensando, David nunca entrará aquí. No obstante, David capturó las fortalezas de Sión, también conocido por la ciudad de David. Lo que David dijo en ese día fue, todos los que golpeen a los Jebusi, que ataquen con la daga a ambos, ciegos y tullidos, y aquellos que odian el alma de David. Los ciegos y tullidos no entrarán en la casa de Yahweh. David vivió en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Entonces David reedificó la ciudad alrededor de ella, empezando en Milo, ciudadela, rampa de terraplén, eso se llama, eso significa al parecer Milo, y trabajó hacia adentro, y edificó su propia casa. David avanzó y se engrandeció, porque Jehová de los ejércitos, Yahweh Sebaot, estaba con él. Qué lindo, ¿no? Avanzamos y nos engrandecemos cuando Dios está con nosotros. Yo quiero marcar un versículo. Qué lindo, ¿no? Es así. Solamente podemos avanzar y en un sentido espiritual engrandecernos y tener victorias cuando Dios está con nosotros.
Muy bien. Continuamos. Voy a actualizar esto. Excelente. Tenemos que leer ahora Primera de Crónicas, capítulos 10 capítulos 11 y 12. Vamos. Y dice así, Primera de Crónicas, capítulo 11. Dice de la siguiente manera. Entonces todo Israel se congregó hacia David en Hebrón, diciendo, aquí estamos, tu propia carne y huesos. En el pasado, aun cuando Shaul era rey, fuiste tú quien dirigió las campañas militares de Israel. Y Yahweh tu Elohim te dijo a ti, tú pastorearás en mi pueblo Israel, y tú serás jefe sobre mi pueblo Israel. Así que todos los ancianos de Israel vinieron al rey en Hebrón, y David hizo un pacto con ellos, en Hebrón, en la presencia de Yahweh. Entonces ellos ungieron a David rey sobre todo Israel, como Yahweh había dicho por medio de Shemuel. David y todo Israel fueron a Jerusalén, también conocido como Jebús, y los Jebusi, los habitantes de la región, estaban allí. Los habitantes de Jebús insultaron con provocación a David, diciendo, tú no entrarás aquí. Sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, también conocida ahora como la ciudad de David. David dijo, quien quiera que ataque primero a los Jebusi, será comandante en jefe. Joab, el hijo de Zeruyá, atacó primero y fue hecho comandante. David vivía en la fortaleza, por lo tanto la llamaron ciudad de David. David edificó la ciudad alrededor de ella, comenzando en el Milo, rampa de terraplén, eso significa, y siguiendo en derredor, mientras Joab reparó el resto de la ciudad. David se hizo más y más grande porque Yahweh Sebaot estaba con él. Estamos leyendo Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Estos son los principales guerreros de David, quienes bajo su reinado unieron fuerzas con él y con todo Israel para hacerlo rey, como Yahweh había dicho referente a Israel. Aquí está la lista de los guerreros, héroes de David. Yashobeam, el hijo de Achmoni, el oficial principal. Él es el que levantó su lanza contra 300 hombres y los mató en un solo encuentro. Después de él estaba Eleazar, el hijo de Dodo, el Ajoji, uno de los 3 guerreros. Él estaba con David en Pasdamim, donde los Plishtim se habían reunido para la batalla. Había un lote de tierra lleno de cebada, y cuando el pueblo huyó de los Plishtim, ellos se pararon en el medio del lote y lo defendieron, matando a los Plishtim. Y Yahweh los salvó con gran victoria. 3 de los 30 jefes descendieron a la roca y vinieron a David durante la temporada de cosecha en la cueva de Adulam, cuando el ejército de los Plishtim había acampado en el valle de Refaim. En ese tiempo David estaba en la fortaleza y la guarnición de los filisteos estaba en Beilehem. David tuvo un antojo y dijo, quisiera que alguien me diera agua de beber del pozo junto a la puerta de Beilehem. Los 3 irrumpieron por medio del ejército de los Plishtim, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Beilehem, la tomaron y la trajeron a David. Pero David no la quiso beber, al contrario, él la derramó para Yahweh. Y dijo, mi Elohim no permita que yo haga tal cosa. ¿Beberé la sangre de estos hombres que fueron y pusieron sus vidas en peligro? Ellos arriesgaron sus vidas para traerla, y él no consintió beberla. Estas son las cosas que los 3 guerreros héroes hicieron. Abishai, el hermano de Joab, fue el jefe de estos 30. Él levantó su lanza contra 300 hombres y los mató. Así él tenía una reputación aún entre los 3. De los 3, en el segundo rango, él tenía el más alto honor, y por lo tanto fue hecho su jefe. No obstante, él no alcanzó la talla de los primeros 3. Benayá, el hijo de Yoyadá, el hijo de un valiente hombre de Capseel, fue un hombre de muchas hazañas. Él derribó a dos hombres de corazón de león de Moab. Un día, miren la expresión, ¿no? Él derribó a 2 hombres de corazón de león de Moab. Quiero detenerme unos segundos nomás. Quiero leer esto en Primera de Crónicas 11. Y el versículo es el 22. Acá en nuestras Biblias dice, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso. Miren, acá en estas Biblias dice él derribó a 2 hombres de corazón de león, pero en nuestras Biblias Reina Valera dice que él mató a 2 leones. Es interesante, después lo voy a comparar a ver qué es lo más, qué es lo que en realidad dice. No sé si me entendieron. Muy bien. La pregunta sería, ¿leones o hombres? Bueno, dice
que él derribó a 2 hombres de corazón de león de Moab. Un día, cuando estaba nevando, él descendió a un foso y mató un león. Ahí menciona, ¿no? Aquí está cómo él mató a un Misrashimi, un hombre que era muy alto, 7 pies y medio. El Misrashimi tenía una lanza en su mano del tamaño de un rodillo de tejedor. Él descendió a él con un palo, agarró la lanza en la mano del Misrashimi y lo mató con su propia lanza. Estas son las cosas que Benayá, el hijo de Jehoyadá, hizo, que le ganó un nombre entre los 3 guerreros héroes. Él tenía más honor que los 30, pero no alcanzó la talla de los primeros 3. David lo puso de jefe de su guardia personal. Estos son también de entre esos guerreros héroes: Asael, el hermano de Joab, el Hanán, el hijo de Dodo, de Beilehem, Shama, el Arori, Eretz, el Peloni, Ira, el hijo de Ikesh, de Tecoa, Abieser de Anatot, Sibhai, el Ushati, Ilai, el Ahoji, Masrai, el Netofati, Eled, el hijo de Bana, el Netofati, Itai, el hijo de Ribai, de Gibeá, de los hijos de Benjamín, Benashau, de Pireatom, Urai, de los Badis de Gash, Abiel, el Arbati, Asmavet, el Baharumi, el Shahba, el Shalboni, los hijos de Hashem, el Gizoni, Jonatán, el hijo de Shagé, el Arari, Ahiam, el hijo de Zahar, el Arari, Elifal, el hijo de Ur, Efer, el Mejerati, Ahishá, el Peloni, Etzro, el Carmeli, Narai, el hijo de Esbai, Joel, el hermano de Natán, Mifjar, el hijo de Agri, Selek, el Amoni, Nahrai, el Bereoti, paje de armas de Joab, el hijo de Zeruyá, Ira, el Shitri, Gareb, el Shitri, Urishá, el Iti, Zabad, el hijo de Ahlai, Adina, el hijo de Shisa, el Reubeni, un dirigente entre los Reubeni y 30 con él, Anán, el hijo de Mahá, Yoshafat, el Mitni, Usilla, el Ashterati, Shama y Sheyel, los hijos de Otam, el Aroeri, Shediael, el hijo de Simri, Yoja, su hermano, el Titzi, Eliel de Mahabim, Sheribai y Yosha, los hijos de Elnaán, Shitma, el Moabi, Eliel, Obed y Yaasiel de Metzobashá. Muy bien. Saludamos a Jorgelina, que dice: bendiciones, amada gente. Dios la bendiga mucho, hermana. Saludos, Jorgelina, espero que estés muy bien. Gracias por estar ahí presente junto con nosotros en esta noche. Dios te bendiga un montón. Así que te mandamos bendiciones para vos, para Augusto, también para Brian. Muy bien. Vamos a leer ahora el capítulo 12 de Primera de Crónicas. A continuación están los hombres que se unieron a David en Siclag, mientras él todavía estaba alejado de Shaul, el hijo de Kish. Ellos estaban entre los guerreros que le ayudaron a pelear sus batallas. Eran arqueros que podían usar cualquiera de las manos para tirar piedras con la honda o flechas del arco. Eran hermanos de Shaul de Benjamín. El jefe de ellos era Ahiezer, luego Joash, los hijos de Shema, el Gibeati, Yesiel, Pelet, los hijos de Asmavet, Berashá, Jehú de Anatot, Shishmaeyá, el Gibeoni, una vez, el más fuerte de los 30 y comandante de los 30, Shirmeyá, Yahziel, Johanán, Yosabad, de Gederá, Eleusai, Sherimot, Bealshá, Shemarshá, Shefatshá, el Arufi, el Caná, Shirshishá, Azarel, Yoeser, Yashobeam, el Corji, y Joelá y Sebashá, los hijos de Jeroham de Gedor. De los Gadi, un número de hombres fuertes, valientes, entrenados para la pelea, se unieron a David en la fortaleza del desierto. Ellos podían usar el escudo y la lanza, eran tan fieros como leones, eran tan ligeros como las gacelas en las colinas. Ezer era el jefe, Obadshá era segundo, Eliab era tercero, Mishmaná cuarto, Shirmeyá quinto, Atai sexto, Eliel séptimo, Johanán octavo, Elzabad noveno, Shirmeyá décimo y Mahbanai undécimo. Estos hijos de Gad eran comandantes del ejército. El peor de ellos valía por 100, el mejor valía por 1000. Estos son los hombres que cruzaron el Yardem durante el primer mes, cuando había inundado todas sus riberas, y echaron a todos los que vivían en los valles, ambos al este y al oeste. De los hijos de Benjamín y Judá, un número se pasaron a David en la fortaleza. Cuando David salió a encontrarse con ellos, dijo: si ustedes están viniendo a mí en Shalom para ayudarme, mi corazón estará unido al de ustedes. Pero si vienen para traicionarme, en mano de mis enemigos, entonces, como yo no he hecho nada malo, que el Elohim de nuestros padres lo vea y juzgue. Entonces el Ruaj cubrió a Amasai, o sea, el Espíritu Santo, el comandante en jefe, y dijo: somos tuyos, David, a tu lado, hijo de Ishaí. Shalom, shalom a ti, y shalom a los que te ayudan, pues tu Elohim te ayuda.
David les dio la bienvenida y los hizo oficiales de rango. De Menashe, algunos se pasaron a David cuando él estaba al ir con los Plishtim para pelear contra Shaul, pero al final no los ayudaron, porque los jefes de los Plishtim, después de consultar, despidieron a David diciendo: él se pasará a su amo Shaul al costo de nuestras cabezas. Mientras él estaba de camino a Siclag, aquellos que se pasaron a él de Menashe incluyeron a Athnach, Josabad, Shediael, Mijael, Josabad, Eliú y Siltai, comandantes de miles de Menashe. Ellos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, porque todos eran hombres fuertes y valientes que eran comandantes en el ejército. Ciertamente, refuerzos para asistir a David les llegaban diariamente, hasta que hubo un gran ejército como el ejército de Elohim. A continuación están los números de aquellos que vinieron hacia David en Hebrón, armados para la guerra, para transferirle a él el reino de Shaul, conforme a lo que Yahweh había dicho. Los hijos de Judá, que cargaban escudos y lanzas, numeraban 6.800 armados para la guerra. De los hijos de Shimeón, hombres fuertes y valientes para la guerra, había 7.100. De los hijos de Leví había 4.600. Yoyada era el jefe de la casa de Aarón, y con él había 3.700. También Sadoc, un hombre joven, fuerte y valiente, con 22 comandantes de la familia de su padre. De los hijos de Benjamín, los hermanos de Shaul, había 3.000, porque hasta ese momento la mayoría había permanecido fiel a la casa de Shaul. De los hijos de Efraín había 20.800 hombres fuertes y valientes, bien conocidos en la familia de sus padres. De la media tribu de Menashe, 18.000 fueron designados por nombre para venir y hacer a David rey. De los hijos de Yisahar, hombres que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, había 200 jefes, todos sus hermanos estaban bajo sus órdenes. De Zebulún, 50.000 hombres listos para servicio militar, experimentados en guerra y capaces de usar cualquier tipo de armas, eran valientes y ninguno era de doble ánimo. De Naftalí había 1.000 oficiales y con ellos 37.000 tropas que tenían escudos y lanzas. De Dan, 28.600 experimentados en guerra. De Ayer, 40.000 hombres listos para servicio militar y experimentados en guerra. En el otro lado del Jardín, de los Rubén y los Gad y la media tribu de Menashe, había 120.000 con todo tipo de armas para la batalla. Todos estos soldados que estaban experimentados en guerra, vinieron a Hebrón de todo corazón para hacer a David rey sobre Israel, y todo el resto de Israel era de un solo corazón en querer hacer a David rey. Ellos permanecieron allí con David por 3 días, comiendo y bebiendo, pues sus hermanos lo habían preparado para ellos. Además, aquellos que estaban cerca de ellos, y aun los que estaban tan lejos como Yisahar, Zebulún y Naftalí, trajeron comida en asnos, camellos, mulos y bueyes. Hornearon harina, tortas de higos, racimos de pasas, vino, aceite y bueyes, y ovejas en abundancia, porque había alegría en Israel. Muy bien. Tenemos que leer ahora juntos unos salmos. Así que vamos a ir primero al Salmo 133. Dice así, Salmo 133, una canción de ascensión de David. ¿O ves qué bueno y placentero es que los hermanos vivan juntos en armonía? Claro, es muy justo este salmo, si se dan cuenta, es verdad. Porque ahí está, todo Israel unidos para colocarlo a David como rey. Es como aceite fragante sobre la cabeza que fluye, descendiendo sobre la barba de Aarón, y baja hasta los sillot de sus vestiduras, los bordes. Es como rocío de Hermón que desciende sobre las montañas de Sión, pues allí Yahweh ordenó la bendición de vida eterna. Amén. Muy bien. Ahora vamos a leer el Salmo 106 y después el 107. Dice de la siguiente manera. Aleluya, den gracias a Yahweh porque Él es bueno, porque su misericordia continúa para siempre. ¿Quién puede expresar las obras maravillosas de Yahweh, proclamar todas sus alabanzas? Bendecidos son aquellos que guardan sus juicios, que siempre hacen lo recto. Acuérdate de nosotros, Yahweh, cuando muestres favor a tu pueblo, visítanos con tu salvación. Pueda disfrutar la prosperidad de tus escogidos para compartir la alegría de tu pueblo y gloria en tu propia heredad. Junto con nuestros padres hemos pecado, hemos transgredido, actuado perversamente. Nuestros padres en Misrayim no comprendieron tus maravillas. Ellos no se acordaron de tu misericordia, sino que se rebelaron en el mar de Suf, el mar rojo. Sin embargo, Él los salvó por amor a su propio nombre, para hacer conocido su grandioso poder. Él reprendió el mar de Suf y se secó, y Él los condujo por sus profundidades como por un desierto. Él los salvó de manos de los que los odiaban, los redimió de las manos del enemigo.
El agua cubrió a sus opresores, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron sus palabras y celebraron con alabanza. Pero pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. En el desierto desataron avaricia insaciable, tentaron a Elohim en tierra seca. Él les dio lo que ellos querían, mas envió llenura a sus almas. En el campamento provocaron a Moshe y Aarón, el Kadosh de Yahweh. La tierra se abrió y se tragó a Datán y se cerró sobre la congregación de Abiram. Un fuego ardió contra esa congregación, las llamas consumieron al pecador. En Horeb hicieron un becerro, adoraron una imagen de metal fundido. Por tanto cambiaron la gloria por la imagen de un buey que come hierba. Ellos olvidaron a Elohim, quien los había salvado, quien había hecho grandes obras en Misrayim, maravillas en la tierra de Am, cosas imponentes en el mar de Suf. Por lo tanto, él dijo que los destruiría, y lo hubiera hecho, si Moshe, su escogido, no se hubiera interpuesto, a fin de apartar su furia destructora. Ellos rechazaron la tierra hermosa, no confiaron en la promesa de él, y murmuraron en sus tiendas, no escucharon la voz de Yahweh. Por lo tanto, alzando su mano contra ellos, él juró destruirlos en el desierto, y dispersar su cera entre las naciones y regarlos por todos los países. Ahora se unieron a Baal Peor, y comieron carne sacrificada a cosas muertas. Así lo provocaron a ira con sus obras, y la destrucción fue multiplicada entre ellos. Entonces se levantó Pinjas y ejecutó expiación, y la pestilencia cesó. Eso fue acreditado a él por justicia, por todas las generaciones para siempre. Ellos le indignaron en las aguas de Meriba, y Moshe sufrió por cuenta de ellos. Porque cuando amargaron su ruaj, Moshe habló con sus labios sin pensar. Ellos fracasaron en destruir los pueblos, como Yahweh les había ordenado, sino que se mezclaron con los Goyim y aprendieron a seguir sus costumbres. Ellos adoraron sus ídolos, y esto se convirtió en una trampa para ellos. Entonces sacrificaron a sus hijos e hijas a los demonios. Sí, derramaron sangre inocente, la sangre de sus propios hijos e hijas, los cuales sacrificaron a los ídolos de Kenán. Y la tierra fue profanada con sangre. Así se contaminaron por sus actos, y se prostituyeron con sus propios diseños. Y la furia de Yahweh se encendió contra su pueblo, y él aborreció su heredad. Él los entregó al poder de sus enemigos, y aquellos que los odiaban reinaron sobre ellos. Sus enemigos los oprimieron y los mantuvieron en sujeción al poder de ellos. Muchas veces Elohim los rescató, pero ellos lo provocaron por su consejo, y así se hundieron a causa de sus iniquidades. A pesar de esto, él tuvo piedad de su aflicción cada vez que oía el clamor de ellos. Por amor a ellos mantuvo en mente su pacto, y en su misericordia ilimitada se aplacaba. Wow. Hizo que todos los que los tomaron cautivos los trataran con piedad. Sálvanos, oh Yahweh, nuestro Elohim, recógenos de entre los Goyim, para poder agradecer tu nombre Kadosh y gloria alabándote. Bendito sea Yahweh, el Elohim de Israel, desde la eternidad pasada hasta la eternidad presente. Ahora, que todo el pueblo diga, amén, amén, aleluya. Muy bien, creo que está también presente mi mamá, la sierva de Dios Liliana de Benítez, le mando mis cariños para ella, mi mamá. Gracias por estar ahí presente. Le voy a dejar ahí unos corazones. Gracias por estar ahí junto con nosotros. Estamos compartiendo un tiempo de lectura. Es hermoso porque nos bendice. Es nuestro alimento, ¿no? Me voy a marcar un versículo que me bendijo. Y ya continuamos con el Salmo 107. Muy bien. Muy bien. Continuamos. Y dice el Salmo 107, libro 5. O sea, el Salmo 7 es el primer salmo que da comienzo al libro 5 de los salmos. Los salmos se dividen en 5 libros. Y a partir del 107 hasta el final, hasta el 150, comprende el quinto libro. Teilim dice, cantos de alabanza. Den gracias a Yahweh porque Él es bueno, porque su misericordia continúa para siempre. Aquellos redimidos por Yahweh lo digan, los que Él redimió del poder del enemigo. Él los recogió de las tierras del este y del oeste, del norte y del sur. Vagaron errantes en el desierto, en tierra seca.
sin encontrar ninguna ciudad para habitar. Ellos estaban hambrientos y sedientos, sus almas desfallecieron en ellos. En su aflicción clamaron a Yahweh, y Él los rescató de sus aflicciones. Él los condujo por senda derecha a una ciudad donde podían habitar. Que le den gracias a Yahweh por su misericordia, por sus maravillas otorgadas a los hijos de hombre, porque ha saciado el alma vacía y llenado al hambriento con buenas cosas, aun aquellos en oscuridad, en sombras de muerte, atados a miseria y cadenas de hierro, porque se rebelaron contra la palabra de Elohim, provocaron el consejo del Altísimo. Así que Él humilló sus corazones con aflicciones. Cuando estaban débiles nadie venía a socorrerlos. En su aflicción clamaron a Yahweh, y Él los rescató de su desgracia. Él los sacó de la oscuridad, de las sombras de muerte, rompiendo sus cadenas. Den gracias a Yahweh por sus misericordias, por sus maravillas otorgadas a la humanidad. Porque Él destrozó las puertas de bronce y cortó en pedazos las puertas de bronce y los barrotes de hierro. Él los ayudó a salir de la senda de iniquidad, porque fueron derribados a causa de sus iniquidades. Sus almas aborrecían toda carne, estaban cerca de las puertas de la muerte. En su aflicción clamaron a Yahweh, y Él los rescató de su desgracia. Él envió su palabra y los sanó. Él los liberó de la destrucción. Que le den gracias a Yahweh por sus misericordias, por sus maravillas otorgadas a los hijos de hombre. Ofrezcan a Él sacrificios de alabanzas y proclamen sus obras en exultación. Aquellos que descienden al mar en barcos y hacen sus negocios en muchas aguas, vieron las obras de Yahweh y sus maravillas en las profundidades. Porque a su palabra se levanta el viento tempestuoso que causa un gran oleaje. Los marineros suben hasta los cielos y entonces descienden hasta los abismos. Sus almas se derriten por la aflicción. Se tambaleaban y tropiezan como hombres borrachos, y toda su sabiduría es tragada. En su aflicción claman a Yahweh, y Él los rescata de su desgracia. Él ordena la tempestad y se calma a una brisa suave. Hay veces que me gusta decir, o siempre, ¿no? Decir cosas mientras leo, o compartírselas, y mi deseo es que les bendiga, ¿no? Pero mire, dice, en su aflicción clamaban a Yahweh, y Él los rescata de su desgracia. ¿Cuántas veces quizás pasaste situaciones tan difíciles, o situaciones tan feas, o quizás recordás en algún momento una situación muy, muy complicada en la que estabas orando y Él te rescató de esa desgracia, de eso que también podía llegar a ocurrir? Por otra parte, dice, Él ordena la tempestad y se calma a una brisa suave. ¿A qué te hace recordar eso? Quizás como a mí te hace recordar a cuando Jesús le dijo a esa tempestad, calla, enmudece, y hubo una grande calma. Qué impresionante. Así que el Salmo 107, versículo 29, es un claro versículo de Dios que ordena la tempestad y se calma, y nos muestra a Jesús como Dios. Dice el versículo 30, se regocijan cuando el mar se calma, entonces los trae con seguridad a su puerto deseado. ¿Ven? Es lo mismo. Que le den gracias a Yahweh por sus misericordias, por sus maravillas otorgadas a los hijos de hombres, le exalten en la asamblea del pueblo y lo alaben en el consejo de los ancianos. Él convierte los ríos en desierto, manantiales que fluyen en suelo seco, tierra productiva, en pantanos de sal, porque la gente que habita allí es muy perversa. Mas Él también convierte desiertos en estanque de agua, tierra seca en manantiales que fluyen. Allí le da al hambriento un hogar, y ellos edifican ciudades para habitar. Allí siembran campos y plantan viñas que producen cosecha abundante. Él los bendice, se multiplican tremendamente y no deja que sus reses disminuyan. Cuando su número decrece y ellos se debilitan a causa de la opresión, desastre y congojas, Él derrama menosprecio sobre los príncipes y los hace andar errantes por los desiertos sin camino. Pero al pobre Él lo levanta de la pobreza e incrementa sus familias como rebaños. Cuando los rectos ven esto, se regocijan, mientras los perversos son reducidos a silencio. ¿Quién es sabio y observará estas cosas y entenderá las misericordias de Yahweh? Muy bien. Quiero marcar algo y ya continuamos con la lectura, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora tenemos que leer juntos 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 11 hasta el final. Dice así: Irán
rey de Sor, envió embajadores a David con troncos de cedro, y con ellos había carpinteros y trabajadores en cantera, y ellos edificaron un palacio para David. David entonces entendió que Yahweh lo había preparado para ser rey de Israel, y su reino fue exaltado por amor a su pueblo. David tomó para sí más concubinas y esposas en Jerusalén, después de venir de Hebrón, así que aún más hijos e hijas fueron nacidos a David. Aquí están los nombres de aquellos nacidos a él en Jerusalén: Shamua, Jobab, Natán, Shlomo, ese es Salomón, Shibhar, Elishua, Nefec y Yafía, Elishama, Elshada y Elifelet. Muy bien. Hay algunos nombres más en la Septuaginta que dice que son omitidos en el texto hebreo. Muy bien. Y están en el paréntesis, entre paréntesis esos nombres. No los voy a leer. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David. Al saberlo, David descendió a la fortaleza. Los filisteos vinieron y se desplazaron en el valle de los gigantes. David consultó a Yahweh, preguntando: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Me los entregarás en mis manos? Yahweh respondió a David: ataca, yo ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Así pues, David fue a Baal Perasim, eso significa señor de brechas, y los derrotó. Él dijo: Yahweh ha destruido a los filisteos delante de mí, como agua es dispersada. Por esto él llamó al lugar Baal Perasim, señor de irrumpir. Los filisteos habían dejado sus ídolos allí, así que David y sus hombres se los llevaron. Los filisteos subieron de nuevo y se desplazaron en el valle de los gigantes. Cuando David consultó a Yahweh, él dijo: no ataques, rodéalos por detrás y traba batalla frente al lugar del acueducto subterráneo. Cuando oigas el sonido de marchas en la cima de la arboleda, el acueducto subterráneo avanza, porque entonces Yahweh ha salido delante de ti para hacer estragos en la batalla contra los filisteos. David hizo exactamente lo que Yahweh le había ordenado hacer y golpeó a los filisteos desde Geba por todo el camino hasta Geser. Tenemos otro comentario, ahí está presente Yolita, es una alegría, aparece también, así que dice hola, bendiciones para ella, nos deja ahí un solcito, así que me alegra que esté junto con nosotros, una bendición, así que ponemos ahí una carita sonriente y vamos a poner ahí, voy a buscar a ver si encuentro un solcito también. Muy bien. Bueno, ahora que leemos, ahora vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 6. De nuevo David hizo llamar a todas las tropas escogidas de Israel, 70.000 hombres. Luego David, tomando toda la fortaleza que tenía con él entonces, y algunos de los príncipes de Judá, salió para Baal Yaudá, para traer de allí el arca de Yahweh Elohim, la cual lleva el nombre de Yahweh Elohim Sebaot, entronado sobre los querubim. Ellos pusieron el arca en un carro nuevo y la trajeron de la casa de Abinadab en la colina, con Usa y Ahjo, los hijos de Abinadab, conduciendo el carro nuevo con el arca, y sus hermanos iban delante del arca. David y los hijos de Israel estaban tocando poderosamente delante de la presencia de Yahweh con todo tipo de instrumentos bien afinados, con cantos, liras, arpas, panderos, salterios y címbalos. Cuando ellos llegaron a la era de Nahom, los bueyes tropezaron, y Usa extendió su mano para balancear el arca de Yahweh, y la agarró, porque los bueyes la zarandearon del lugar. Pero la ira de Yahweh se encendió contra Usa por su ofensa, y Yahweh lo hirió en ese mismo lugar. Así que él murió allí junto al arca de Yahweh delante de Yahweh. Y David estaba abatido porque Yahweh se hubiera enfurecido contra Usa. Ese lugar ha sido llamado Pérez Usa, el quebrantamiento de Usa. Desde entonces, David estaba temeroso de Yahweh ese día. Él preguntó: ¿cómo puede el arca de Yahweh venir a mí? Así que David no traería el arca del testimonio de Yahweh hacia él dentro de la ciudad de David. Más bien, David la llevó a la casa de Obed-Edom el Giti. El arca de Yahweh se quedó en la casa de Obed-Edom el Giti por 3 meses, y Yahweh bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Al rey David le fue dicho: Yahweh ha bendecido la casa de Obed-Edom y a todos los que le pertenecen a él, gracias al arca de Yahweh Elohim. Así que David fue y celosamente trajo el arca de Yahweh Elohim de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y había con él, llevando el arca de Yahweh, 7 bandas, y para sacrificio un buey y un carnero engordado. Entonces David danzó y dio vueltas con abandono delante de Yahweh, y David vestía una fina túnica larga. Así que David y toda la casa de Israel trajeron el arca de Yahweh con gritos de alegría y el sonido del shofar, de trompeta, del cuerno. Mientras el arca de Yahweh entraba en la ciudad de David,
Mijal, la hija de Shaul, mirando desde la ventana, vio al rey David saltando y dando vueltas delante de Yahweh. Y ella se llenó de desprecio por él en su corazón. Ellos trajeron el arca de Yahweh adentro y la pusieron en su lugar dentro del tabernáculo, que David había armado para ella. David ofreció ofrendas quemadas y ofrendas de Shalom delante de Yahweh. Cuando David había terminado de ofrecer la ofrenda quemada y la ofrenda de Shalom, él bendijo al pueblo en el nombre de Yahweh Elohim Sebaot. Entonces él distribuyó entre todos los hijos de Israel, aun a los ejércitos de Israel desde Dan hasta Beersheba, ambos hombres y mujeres, una porción de vino, un pan, una porción de carne y una torta de pasas, después de lo cual el pueblo se fue a sus casas. Cuando David regresó para bendecir su casa, Mijal, la hija de Shaul, salió para recibirlo, lo saludó y dijo: tal honor el rey de Israel se ganó para sí hoy, descubriéndose delante de los ojos de sus sirvientas, las muchachas esclavas, como uno de los danzantes licenciosamente se descubre. David respondió a Mijal: en la presencia de Yahweh, quien me escogió a mí sobre tu padre y sobre todos en su familia para hacerme regidor sobre el pueblo de Yahweh, sobre Israel, yo celebraré en la presencia de Yahweh. Yo me haré aún más despreciable que eso y seré humillado delante de mis propios ojos, pero esas muchachas esclavas que mencionaste me honrarán. Mijal, la hija de Shaul, permaneció sin hijos hasta el día de su muerte. Bueno, ¿qué leemos ahora? Primera de Crónicas. Les dije, hoy tenemos un alimento súper variado. Súper. Y eso es bueno, gente. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Porque nos alimentamos bien. Por eso la Biblia tiene varios libros. A veces uno le gusta leer especialmente algún libro y descuida otros. Pero eso es lo bueno de leer la Biblia completa, y es que nos alimentamos de toda su palabra, ¿no? Vamos a leer 1 Crónicas capítulo 13. Dice de la siguiente manera: David consultó con los comandantes de miles y cientos, con todos los jefes. Entonces David dijo a la asamblea completa de Israel: si les parece bien a ustedes, y si es la voluntad de Yahweh nuestro Elohim, mandemos mensajes al resto de nuestros hermanos en la tierra de Israel, y también a los Kohanim y Levín, en sus ciudades con campos alrededor, pidiéndoles a ellos que se nos unan, y traigamos de regreso el arca de nuestro Elohim para nosotros, puesto que no fuimos tras ella cuando Shaul era rey. Toda la asamblea dijo que haría esto porque a los ojos de todo el pueblo pareció correcto. Así que David mandó a llamar a todo Israel para reunirse, desde Shihor en Misrayim hasta la entrada de Hamat, que trajeran el arca de Elohim desde Kiriat Jearim. David subió con todo Israel a Baala, esto es Kiriat Jearim, que pertenecía a Judá, para traer de allí el arca de Elohim, Yahweh, que está entronado encima de los querubín, portando el nombre. Ellos mandaron el arca de Elohim en una carreta nueva de la casa de Abinadab, con Uza y Achsho, los hijos de Abinadab, guiando la carreta. David y todo Israel celebraron la presencia de Elohim con todas sus fuerzas, con cantos, liras, arpas, tamboriles, címbalos y trompetas. Cuando ellos llegaron a la era de Kidom, los bueyes tropezaron y Uza extendió su mano para nivelar el arca. Pero la furia de Yahweh se encendió contra Uza y él lo golpeó derribándolo, porque él había extendido su mano y tocó el arca, de modo que él murió delante de Elohim. Enojó a David que Yahweh había rompido contra Uza, que ese lugar ha sido llamado Perez Uza, rompimiento contra Uza, desde entonces. Ese día Elohim atemorizó a David. Él preguntó: ¿cómo puedo traer el arca de Elohim hacia mí? Así que David no trajo el arca de Yahweh a la ciudad de David, más bien David la llevó dentro de la casa de Obed-Edom el Giti. El arca de Yahweh se quedó con la familia de Obed-Edom el Giti en su casa por 3 meses. Y Yahweh bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que poseía. Tenemos que leer el capítulo 14. Está presente Ricardo después de tanto tiempo. Tanto tiempo, Ricardo, y venía un montón. Dice: bendiciones hermanos, bendiciones Richard. Gracias por estar ahí. Gracias por unírtenos. Es una alegría que nos saludes y que estés presente después de tanto tiempo. Te extrañamos, así que es una alegría que nos hagas saber que estás junto con nosotros. Te mandamos bendiciones. Dios te bendiga, Ricardo. Gracias por estar ahí. Bueno, continuamos. Primera de Crónicas 14. Hiram, rey de Sor, envió embajadores a David con postes de cedro y con ellos albañiles y carpinteros para edificarle un palacio. David entonces supo que Yahweh lo había puesto como rey sobre Israel, porque por el amor a su pueblo Israel, su poder real había sido grandemente aumentado.
David tomó más concubinas y esposas en Jerusalén, y fue padre de más hijos e hijas. Aquí los nombres de los hijos nacidos a él en Jerusalén: Shamua, Natán, Shlomo, Shibhar, Elishua, Elpelet, Noga, Nefer, Shafía, Elishama, Belshadá y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey sobre todo Israel, todos los filisteos subieron en busca de David. Al oír esto, David fue a atacarlos. Ahora los filisteos vinieron e hicieron una redada en el valle de Refaim. David consultó a Elohim preguntando: ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Me los entregarás a mí? Yahweh respondió a David: ataca, yo los entregaré a ti. Así que subieron a Baal Perazim y David los derrotó allí. David dijo: Elohim irrumpió por entre mis enemigos por mi poder, como un río rompe sus riberas. Por esto llamaron el lugar Baal Perazim, Señor de romper por medio. Los filisteos habían dejado a sus dioses allí, así que David dio una orden y fueron completamente quemados. Ahí esa traducción me gusta más. Porque hoy cuando leíamos lo que decía en Samuel, creo que era, decía que ellos se llevaron los dioses y uno no entiende qué hicieron con los dioses, por qué se los llevaron. Yo me estaba preguntando eso. Pero acá el versículo lo aclara y dice que fueron completamente quemados. Muy bien. Los filisteos subieron otra vez y hicieron redada en el valle. David consultó a Elohim, pero Elohim le dijo: no los ataques, vuélvete de ellos y atácalos frente a las balsameras. Cuando oigas el sonido de gente marchando en las copas de las balsameras, muévete y ataca, porque Elohim ha ido delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo como Yahweh le había ordenado hacer y persiguió su ataque sobre el ejército de los filisteos desde Gibeón hasta Geser. Así que la reputación de David se esparció a todos los países y Yahweh trajo el temor de él a todas las naciones. Capítulo 15. David erigió edificios para sí en la ciudad de David. Preparó un lugar para el arca de Elohim y le levantó una tienda. Entonces David dijo: nadie, sino los Levín, deben cargar el arca de Elohim. Muy bien, porque Yahweh los escogió para cargar el arca de Yahweh y para servirle a él para siempre. David congregó a todo Israel en Jerusalén para traer el arca de Yahweh a su lugar, el cual él le había preparado. David reunió a los hijos de Aarón y a los Leví, de los hijos de Kehat, Uriel el jefe y 220 de sus hermanos, de los hijos de Merari, Asayá el jefe y 220 de sus hermanos, de los hijos de Gershón, Joel el jefe y 130 de sus hermanos, de los hijos de Litzafam, Shemayá el jefe y 200 de sus hermanos, de los hijos de Hebrón, Eliel el jefe y 80 de sus hermanos, y de los hijos de Uziel, Aminadab el jefe y 112 de sus hermanos. David mandó a llamar a Sadoc y a Abiatar, los Coanín y a los Leví, Uriel, Asayá, Joel, Shemayá, Eliel y Aminadab, y les dijo a ellos: ustedes son los jefes de los clanes de los Leví, dedíquense así como Kadosh, ambos ustedes y sus hermanos, para traer el arca de Yahweh, el Elohim de Israel, al lugar que yo he preparado para él. Es a causa de que ustedes no estaban allí la primera vez que Yahweh nuestro Elohim rompió contra nosotros, no le buscamos conforme a la regla. Así que los Coanín y los Leví dedíquense como Kadosh para traer el arca de Yahweh, el Elohim de Israel. Y los Leví cargaron el arca de Elohim sobre sus hombros con las barras de él, como Moshe había ordenado conforme a lo que Yahweh había dicho. David habló con el jefe de los Leví para nombrar a sus hermanos para ser cantores, haciendo uso de instrumentos musicales, liras, arpas y címbalos, para que tocaran alto y levantaran sonidos de alegría. Así que los Leví nombraron a Emán, el hijo de Joel, de sus hermanos, a Asaf, el hijo de Berajá, de los hijos de Merari y sus hermanos, Eitán, el hijo de Cuyashá. Y con ellos, hermanos de segundo grado, Sejarshá, Bem, Yaasiel, Shemiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benayá, Maaseya, Matillá, Elifelé, Mikneyá, con Obededón y Yehiel, los porteros. Los cantores, Emán, Asaf y Eitán, fueron nombrados para sonar los címbalos de bronce. Sejarshá, Asiel, Shemiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maaseya y Benayá tocaban las arpas para Alamot, música de alto tono. Matillá, Elifele, Mikneyá, Obededón, Yehiel y Asayá tocaban las liras para dar el tono en el canto Shiminit. Kenanyá, jefe de los Leví, estaban a cargo de los cantos, él fue puesto a cargo de los cantos por su destreza en ello. Berajá y Elcaná eran porteros para el arca. Shebanyá, Yoshafat, Netaneel, Amasai, Sejarshá y Benayá y Eliezer, los Coanín, sonaban las trompetas frente al arca de Elohim. Obededón y Yehiyá eran porteros para el arca. De modo que David, los ancianos de Israel y los comandantes de miles fueron con alegría a traer el arca para el pacto de Yahweh de la casa de Obededón, puesto que Elohim estaba ayudando a los Leví que estaban cargando el arca para el pacto de Yahweh. Ellos sacrificaron 7 becerros y 7 carneros. David y todos los Leví cargando el arca, los cantores y Kenanyá,
el director de la música para los cantores, todos estaban usando vestiduras de lino, y David también estaba usando un chaleco ritual de lino. Así que todo Israel trajo el arca para el pacto de Yahweh con gritos, sonidos de los shofarot y trompetas y címbalos sonando con liras y arpas. Según el arca para el pacto de Yahweh entraba en la ciudad de David, Mijal, la hija de Shaul, mirando por la ventana, vio al rey danzando y celebrando, y ella se llenó de desprecio para con él. Capítulo 16. Ellos trajeron el arca de Yahweh y lo pusieron en la tienda que David había levantado para ello, y ofrecieron ofrendas quemadas y ofrendas de Shalom delante de Elohim. Cuando David había terminado de ofrecer las ofrendas quemadas y ofrendas de Shalom, él bendijo al pueblo en el nombre de Yahweh. Entonces distribuyó a todos en Israel, a todos allí, ambos hombres y mujeres, un pan, una porción de carne y una torta de pasas. Él nombró a ciertos levín para servir delante del arca de Yahweh, para celebrar y para dar gracias y alabar a Yahweh, el Elohim de Israel. Asaf el principal, lo asistía Sejarshá, luego Shehiel, Shemiramot, Jehiel, Matillá, Eliab, Benayá, Obededom y Shehiel, tocando liras y arpas, mientras Asaf tocaba los címbalos. Benayá y Yahziel, los Kohanim, sonaban las trompetas constantemente delante del arca para el pacto de Elohim. Fue en el mismo día que David ordenó que se le dieran las gracias a Yahweh por medio de Asaf y sus hermanos. Den gracias a Yahweh, invoquen su nombre, hagan sus obras conocidas entre los pueblos, canten a él, canten alabanzas a él, hablen de todas sus maravillas. Gloria en su nombre Kadosh, que los que busquen a Yahweh tengan corazones alegres, busquen a Yahweh y a su fortaleza, siempre busquen su presencia. Recuerden las maravillas que él ha hecho, sus señales y sus juicios hablados. Ustedes, hijos de Israel, sus siervos, ustedes, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Yahweh, nuestro Elohim, sus juicios están en todas partes de la tierra. Recuerden su pacto para siempre, la palabra que él ordenó a 1000 generaciones, el pacto que él hizo con Abraham, el juramento que él hizo a Yitzhak, y estableció como ley para Jacob, para Israel, como pacto sempiterno. A ti te daré la tierra de Canaán como tu herencia otorgada, cuando tú eras tan solo pocos en números, y no solo pocos, sino extranjeros también, deambulando de nación en nación, de este reino a ese pueblo. Él no permitió a nadie oprimirlo. Sí, por amor a ellos, él reprendió aún a reyes. No toquen a mis ungidos, o hagan daño a mis profetas. Canten a Yahweh toda la tierra, proclamen su victoria día tras día, declaren su gloria entre las naciones, sus maravillas entre los pueblos, entre todos los pueblos, porque Yahweh es grande y grandemente hay que alabarlo. Él tiene que ser temido más que todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son nada, pero Yahweh hizo los cielos. En su presencia están el honor y la majestad, en su lugar la fuerza y alegría. Da a Yahweh lo que le debes, ustedes, familia de los pueblos, da a Yahweh su merecido en gloria y fortaleza. Da a Yahweh la gloria debida a su nombre, trae una ofrenda y entra en su presencia. Adora a Yahweh en vestidura kadosh y espléndida. Tiembla delante de él toda la tierra. El mundo está firmemente establecido, inmovible. Que los cielos se regocijen, que la tierra se alegre. Que diga entre las naciones Yahweh es rey. Que el mar ruja y todo en él. Que exulten los campos y todo lo que hay en ellos. Entonces los árboles en el bosque cantarán delante de Yahweh, porque él ha venido a juzgar a la tierra. Den gracias a Yahweh, porque él es bueno, porque su misericordia continúa para siempre. Digan, sálvanos, Elohim, quien puede salvarnos. Reúne y rescátanos de entre las naciones, para que podamos dar gracias a tu nombre Kadosh y gloria en alabarte. Bendito sea Yahweh, el Elohim de Israel, de la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Todo el pueblo diga amén, y alabaron a Yahweh. Por tanto, allí delante del arca, para el pacto de Yahweh, David dejó a Asaf y sus hermanos para hacer el servicio regularmente delante del arca, como el trabajo de cada día requería. También Obed-edom, con sus hermanos, 68 de ellos, Obed-edom, el hijo de Yedutún, y Osa eran porteros. Él dejó a Sadoc, el Cohen, con sus hermanos delante del tabernáculo de Yahweh en el lugar alto de Gibeón, para ofrecer ofrendas quemadas a Yahweh todas las mañanas y anocheceres en el altar para ofrendas quemadas, conforme a todo lo escrito en la Torá de Yahweh, cual él dio a Israel. Con ellos estaban Emán y Yedutún, y el resto que fueron escogidos y asignados por nombre para dar gracias a Yahweh, porque su misericordia continúa para siempre. Con ellos estaban Emán y Yedutún, para tocar las trompetas y los címbalos, también instrumentos para los cantos acerca de Elohim, mientras los hijos de Yedutún estaban asignados a la puerta. Entonces todo el pueblo se fue a sus casas, y David regresó para bendecir su casa. Bueno, gente, recuerden que este video, como cada uno de los videos se suben en YouTube, recuerden que si tienen que hacer cosas, porque yo sé que es la hora quizás en la que tienen que comer o preparar cosas y no pueden, hagan esas cosas tranquilamente
Después cualquier cosa pueden ver el video en YouTube, ver lo que les falta o ver lo que no pudieron ver, ¿sí? Nosotros vamos a continuar leyendo ahora. A veces, en cuanto pueda, voy a leer un poquito más. A veces leemos un poquito menos. Así que bueno, hoy vamos a leer un poquito más. Así que vamos a leer varios salmos ahora. No va a ser muy extenso, la verdad, porque ahora que me doy cuenta tenemos que leer muchos salmos. Los salmos son cortos, son muy fáciles de leer. Por eso hay que aprovechar estos días, porque no es tan como cargada, no está tan cargado cada día de lectura. Vamos a leer el Salmo 1 y dice de la siguiente manera. Bueno, el Salmo 1 obviamente da comienzo al libro 1 de los Salmos, Tehilim, cantos de alabanza. Dice, bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos, y no ha estado en el camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torá de Yahweh, en su Torá medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en temporada, sus hojas nunca marchitan, todo lo que hace prospera. No así el perverso, no así. Es como paja que arrebata el viento y dispersa en la faz del mundo. Por esta razón el perverso no se levantará en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, pero el camino de los perversos perecerá. Salmo 2. Dice Yolita, cuando se siguen las directivas de Dios, Él bendice. Así es. Y que tal cual, hermano. Es así. Tal cual, es así. Tal cual. También por otra parte, quizás hay gente, y no tenemos que excluirnos porque también a veces nos pasa, pensamos que quizás la bendición es solamente quizás algo material o que parecería que como que todo nos va bien, y decimos, bueno, Dios me bendice por ese motivo, pero su bendición obviamente que comprende no solo lo material, porque si no mucha gente rica en esta tierra sería bendecida, y ellos quizás piensan que Dios es quien los bendice así, ¿no? Pero realmente cuando se siguen sus directivas, cuando se sigue lo que Él nos manda, somos bendecidos. Realmente somos bendecidos. Hay realmente una bendición sobre nuestras vidas. Que es, bueno, seguramente cada uno puede profundizar en cuáles son esas bendiciones, pero bueno, que así sea, ¿no? Que podamos seguirlas siempre. Gracias, Yolita. Es así. Completamente. Salmo 2 dice, ¿por qué se enfurecen los Goyim y las naciones imaginan cosas vanas? Los reyes de la tierra se levantaron, los soberanos se reúnen juntos contra Yahweh y su Mashiach. Ellos gritan, rompamos sus grilletes y echemos de nosotros su yugo. El que mora en el cielo se ríe con desprecio. Yahweh se burlará de ellos. Después, en su ira, los reprende, los aterroriza en su furia. Yo mismo he instalado a mi rey en Sion, mi monte Kadosh, declarando la ordenanza de Yahweh. Yahweh me dijo, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado, pide de mí, te daré los Goyim por herencia, y será posesión tuya todos los confines de la tierra. Tú los regirás con mano de hierro, tú los harás añicos como vasija de barro. Ahora, por lo tanto, entiendan ustedes, reyes, están instruidos todos ustedes que juzgan la tierra. Sirvan a Yahweh con temor, alégrense en él con temblor. Besen al Hijo, para que en ningún momento Yahweh se enfurezca y perezcan del camino de justicia. Cuando de repente arda su ira, bendecidos son aquellos que en él confían. Muy bien. Dice Yolita, mi bendición es sentir su paz. Amén. Qué hermoso, ¿no? ¿Y por qué siente su paz? Bueno, dice la palabra que dice en Romanos capítulo 5 versículo 1, ¿cómo era que decía? Que es tan conocido el versículo y se me fue. Decía que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahí está. Así que siente paz porque fue justificada, y fue justificada por la fe. Así que ahí hay una bendición, ¿no? Es seguir esas directivas.
Muy bien, Yolita. Hermoso. Vamos a leer el Salmo 15, ¿sí? Salmo 15. Dice de la siguiente manera, un canto de David: Yahweh, ¿quién puede descansar en tu tabernáculo? ¿Quién puede habitar en tu monte Kadosh? Aquel que camina sin culpa y obra la justicia, que habla la verdad en su corazón, quien no ha hablado con picardía con su lengua y que no hace mal a su prójimo, ni busca reproche contra aquellos que moran cerca de él, y miran con desprecio al vil y dan honor a los que temen a Yahweh, el que es fiel a un juramento a su prójimo y no decepciona. Los que rehúsan la usura cuando prestan dinero y rehúsan soborno contra el inocente. Aquellos que hacen estas cosas nunca serán removidos. Leemos el Salmo 22. Para el director sobre Ashelet a Sha'ar, un canto de David. Oh Elohim, mi Elohim, atiéndeme. ¿Por qué me has abandonado? La cuenta de mis transgresiones está lejos de mí. Mi Elohim, por el día yo clamaré a ti, pero tú no escucharás. Asimismo por la noche, y no tengo alivio. No obstante, tú eres Kadosh, habitas en las alabanzas de Israel. En ti nuestros padres pusieron su confianza. Ellos confiaron y tú los liberaste. Ellos clamaron a ti y fueron salvados. Ellos confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre, despreciado por todos, aborrecido por el pueblo. Todos los que me vieron se burlaron de mí, ellos hablaron con sus labios y menearon sus cabezas, diciendo, él se encomendó a Yahweh, así que él lo liberé. Que él lo salve, pues pone su delicia en él. Pero tú eres el que me sacó del vientre, mi esperanza de los pechos de mi madre. Desde mi nacimiento he sido echado sobre ti, desde el vientre de mi madre tú eres mi Elohim. No estés lejos de mí, porque la aflicción está cerca y no hay nadie que ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Bashán me han cercado. Ellos han abierto la boca grande contra mí, como leones rapaces y rugientes. Estoy siendo derramado como agua. Todos mis huesos están desencajados. Mi corazón en medio de mis entrañas se ha vuelto como de cera derretida. Mi fuerza se ha secado como fragmento de vasija. Mi lengua se pega a mi paladar. Me has derribado al polvo de la muerte. Muchos perros, y dice paganos, me rodean, la asamblea de los perversos me ha acechado alrededor, ellos atravesaron mis manos y pies. Ahí está, son los huecos, ¿no?, de las manos y de los pies de Jesús. Yo cuento todos mis huesos y ellos me observan con satisfacción maligna. Dividieron entre sí mis vestiduras, de nuevo. Este es un salmo completamente mesiánico. Por mi túnica echaron suertes, pero tú, oh Yahweh, no remuevas mi ayuda, mi fortaleza, ven deprisa a ayudarme. Libera mi alma de la espada, mi único engendrado del poder de los perros. Sálvame de la boca del león, de los cuernos del unicornio, estos toros salvajes, ahí está. Rescátame. Declararé tu nombre a mis hermanos, allí mismo en medio de la congregación te cantaré alabanzas. Tú que temes a Yahweh, alábale. Toda la cera, o sea, descendencia de Jacob, glorifíquenlo. Toda la cera de Israel, témanle a él. Porque él no ha despreciado ni aborrecido la súplica del pobre, ni vuelto su rostro de mí, sino que cuando clamé, él me oyó. Mi alabanza es para ti en la gran congregación, cumpliré mis votos delante de los que le temen a él. Los pobres comerán y estarán satisfechos, aquellos que buscan a Yahweh le alabarán, sus corazones vivirán para siempre. Todos los confines del mundo recordarán y se volverán a Yahweh, toda la familia de las naciones adorarán delante de su presencia. Porque el reino pertenece a Yahweh, y él es el soberano de las naciones. Todos los que prosperan en la tierra han comido y adorado. Todos los que descienden al polvo se postrarán delante de él. Mi alma también vive para él. Toda mi cera le servirá. La próxima generación será reportada a Yahweh. Ellos vendrán y proclamarán su justicia a un pueblo que nacerá, quien Yahweh ha hecho. Leemos ahora el Salmo 23, muy conocido. Un canto de David. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me ha hecho morar. Él me ha nutrido por las aguas de reposo. Él ha restaurado mi alma. Me ha guiado por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque pase por valle de sombras de muerte, no temeré ningún desastre, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cetro me han confortado. Preparas mesa para mí, aun en la presencia de aquellos que me afligen. Unges completamente mi cabeza con aceite, y tu copa me alegra como el mejor vino. Tu
tu misericordia también me seguirá todos los días de mi vida, y mi morada será en la casa de Yahweh por un muy largo tiempo. El Salmo 24. Qué interesante. En el Salmo 22, esto lo pueden anotar, lo tenemos a Jesús como siervo, porque es cuando Él murió en la cruz. El Salmo 23, Jesús como pastor. Y el Salmo 24, Jesús como rey. Dice así el Salmo 24. Canto de David en el primer día de la semana. La tierra es de Yahweh, con todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque Él establece sus fundamentos en los mares y los afianza sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién puede estar en su lugar Kadosh? Aquellos con manos limpias, corazones puros, que no han levantado su alma a vanidades, ni han jurado engañosamente a su prójimo. Él recibirá una bendición de Yahweh y misericordia de Elohim su Salvador. Esta es la generación de aquellos que buscan el rostro del Elohim de Jacob. Levanten sus puertas, ustedes príncipes, levántenlas a lo alto, puertas eternas, y el Rey de la Gloria entrará. ¿Quién es Él? Este Rey de Gloria, Yahweh, fuerte y poderoso, Yahweh, poderoso en batalla. Levanten las puertas, ustedes príncipes, levántenlas a lo alto, puertas eternas, y el Rey de la Gloria entrará. ¿Quién es Él, este Rey de Gloria? Yahweh, Elohim, Sebaot. Él es el Rey de Gloria. Muy bien. Tenemos que leer varios salmos, les dije, Tenemos que leer ahora el Salmo 47. Para el director, un canto de los hijos de Coraj. Aplaudan todas las naciones. Aclamen a Elohim con gritos de alegría. Porque Yahweh, Elión, eso es altísimo, es imponente. Un gran rey sobre toda la tierra. Él somete pueblos a nosotros, pone naciones debajo de nuestros pies. Él escoge nuestra herencia por nosotros, la belleza de Jacob, a quien Él ama. Elohim sube entre los gritos de aclamaciones. Yahweh al sonido fuerte del shofar. Canten alabanzas a nuestro Elohim, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. Porque Elohim es Rey de toda la tierra. Canten alabanzas con entendimiento. Elohim reina sobre las naciones. Elohim se sienta sobre su trono Kadosh. Los príncipes del pueblo se congregan con el Elohim de Abraham, porque los poderosos de la tierra que pertenecen a Elohim han sido grandemente exaltados. Salmo 68. Para el director, un canto de alabanza de David, una canción. Levántate, Yahweh, y sean esparcidos todos sus enemigos, aquellos que le odian huyan de su presencia. Desvanécelos como el humo que se dispersa, como cera que se derrite en la presencia del fuego. Los pecadores perezcan en la presencia de Elohim. Mas los justos se regocijen y se exulten en la presencia de Elohim. Sí, que se deleiten con alegría. Canten a Elohim, canten alabanzas a su nombre. Exalten al que viene, en las nubes por su nombre. Ya. Elohim en su morada Kadosh es un padre para los huérfanos y defensor de las viudas. Elohim da hogar a aquellos que están solos y conduce a los prisioneros a la prosperidad, pero los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Elohim, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, la tierra tembló y lluvia se derramó del cielo. A la presencia del Elohim de Sinaí, a la presencia del Elohim de Israel, derramarás a tu herencia abundantes lluvias. Oh Elohim, cuando tu heredad estaba exhausta, tú la refrescaste. Tu rebaño se asentó en ella. En tu bondad, Elohim, tú preparaste para el pobre. Yahweh dará una palabra a aquellos que la predican en gran compañía. El Rey de las fuerzas del amado aún les otorgará la belleza de la casa para dividir el botín. Aún para aquellos que pasen en los abrevaderos hay alas de paloma cubiertas de plata y su pecho con oro amarillo. Cuando Shaddai disperse a los reyes allí, serán hechos blancos como nieve de salmón. El monte de Elohim es un monte rico, un monte fructífero, monte Bayam. Tú, monte escarpado, ¿por qué miras con envidia a la montaña que Elohim quiere para su lugar para morar? En verdad, Yahweh morará allí para siempre. Los carruajes de Elohim son miles de millones.
Yahweh está entre ellos como en Sinaí, en su Kedushá. Después que subiste a las alturas, llevaste la cautividad cautiva, tomaste dones para la humanidad, sí, aún entre los rebeldes, para que Yah, Elohim, morara allí. Bendito sea Yahweh Elohim, bendito sea Elohim diariamente. El Elohim de nuestra salvación nos prosperará. Nuestro Elohim es el Elohim de salvación, y a Yahweh pertenecen las emisiones de la muerte. Elohim machacará la cabeza de sus enemigos, la coronilla cabelluda de los que siguen en pecado. Yahweh dijo: yo los traeré de regreso de Bayam, te haré volver a mi pueblo de las profundidades del mar, para que puedas lavar tus pies en la sangre de ellos, y la lengua de tu perro también tendrá su porción de tus enemigos. Los hombres ven tu procesión, oh Yahweh, la procesión de mi Elohim, mi rey, en el lugar Kadosh. Los príncipes van al frente, los músicos los últimos, en el medio van doncellas tocando panderos. En asambleas bendigan a Elohim, a un Yahweh de la fuente de Israel. Allí está Benjamín, el más joven, en éxtasis, los príncipes de Judá que los dominan, los príncipes de Zebulún, los príncipes de Naftalí. Oh Elohim, usa tu poder, usa tu fuerza. Oh Elohim, como hiciste por nosotros anteriormente, a causa de tu templo en Jerusalén, donde reyes te traerán tributo. Reprende a las bestias salvajes de los carrizos, las manadas de toros con sus crías de los pueblos, para que aquellos que han sido probados con plata no sean dejados fuera. Que él disperse a los pueblos que les da placer pelear. Embajadores vendrán de Mizrayim, Cush pronto extenderá sus manos a Elohim. Reinos de la tierra, canten a Elohim, canten alabanzas a Yahweh, a aquel que cabalga en los cielos de los cielos. Escuchen cómo pronuncia su voz, una voz poderosa. Den ustedes gloria a Elohim, con su majestad sobre Israel y su fuerza en los cielos. Él es imponente, Elohim, desde tus lugares Kadoshim, el Elohim de Israel, quien da fuerza y poder al pueblo. Bendito sea Elohim. Tenemos varios salmos. Tenemos que leer ahora el 89. Dice de la siguiente manera este salmo: un másquil de Eitán, él es Raji. Cantaré a tu misericordia, oh Yahweh, para siempre con mi boca proclamaré tu verdad a todas las generaciones. Porque tú dijiste: la misericordia será edificada para siempre, tu verdad será establecida en los cielos. Tú dijiste: hice un pacto con mis escogidos, juré a mi siervo David, estableceré tu será para siempre, edificaré tu trono por todas las generaciones. Los cielos declararán tus maravillas, oh Yahweh, tu verdad en la asamblea de los malajim. Porque ¿quién en los cielos puede ser comparado a Yahweh? ¿Quién puede ser comparado a Yahweh entre los hijos de los hombres, o entre los hijos de hombre? Un Elohim temible será glorificado en la gran congregación de los Kadoshim y temido por todas las naciones. Yahweh Elohei Sebaot. ¿Quién es poderoso como tú, Yah? Tu verdad te rodea. Tú controlas el rugir de los mares cuando sus olas se levantan. Tú las sosiegas. Tú machacaste a Rahab como un cadáver. Con tu brazo fuerte dispersaste a tus enemigos. Los cielos son tuyos y la tierra es tuya. Tú estableciste la tierra y la llanura en ella. Tú creaste el norte y el oeste, el Tabor y el Hermón. Se regocijarán en tu nombre. Tu brazo es poderoso, tu mano es fuerte, tu mano derecha será exaltada. La justicia y el juicio son los cimientos de tu trono. La misericordia y la verdad irán delante de tu rostro. Bendecidos son los que conocen el grito de júbilo. Ellos caminan a la luz de tu semblante, Yahweh. Ellos se regocijan en tu nombre todo el día, y en tu justicia serán exaltados. Tú mismo eres la fuerza por la cual se glorían. Nuestro poder es exaltado por agradarte a ti. Porque nuestro escudo viene de Yahweh. Nuestro rey es el Akadosh de Israel. Entonces hablaste en una visión a tus hijos. Declaraste a tus profetas leales. He dado ayuda a un guerrero, he exaltado a uno escogido de entre el pueblo. He encontrado a David mi siervo y lo he ungido con mi misericordia Kadosh. Mi mano siempre lo sostendrá y mi brazo lo fortalecerá. Ningún enemigo le engañará con astucia y el hijo de transgresión no lo dañará de nuevo. Yo aplastaré a sus enemigos delante de él y haré huir a los que le odian. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. Por mi nombre su poder será exaltado. Pondré su mano sobre el mar y su derecha sobre los ríos. Él clamará a mí: tú eres mi Padre, mi Elohim, la roca de mi salvación. Yo le daré la posición de primogénito, más alto,
que el más excelso de los reyes de la tierra. Permanecerá en mi misericordia para siempre y en mi pacto seré firme con él. Estableceré su cera por siempre y para siempre y su trono como los días del cielo. Si sus hijos abandonan mi Torán y no caminan por mis juicios, si ellos profanan mis ordenanzas y no obedecen mis votos, visitaré su transgresión con un cetro y sus pecados con azotes. Pero no apartaré mi misericordia de él, ni seré falso a mi verdad. De ninguna manera profanaré mi pacto, ni anularé lo que mis labios han hablado. He jurado por mi Kedushá de una vez y por todas. No mentiré a David. Su cera permanecerá para siempre, su trono como el sol ante mí. Será establecido para siempre como la luna, que permanece como un testigo fiel en el cielo. Mas tú menospreciaste a tu ungido, lo rechazaste y descargaste tu furia contra él. Renunciaste a tu pacto con tu siervo y profanaste su lugar Kadosh en el polvo. Abriste brecha por medio de sus defensas y dejaste sus fortalezas en ruina. Todos los que pasan lo saquean, él es objeto de escarnio de sus vecinos. Tú levantaste la mano derecha de sus enemigos e hiciste que todos sus enemigos se regocijaran. Tú retuviste tu espada desenfundada y no los sostuviste en batalla. Tú trajiste el fin a su esplendor y derribaste su trono por tierra. Has acortado los días de su trono y has derramado vergüenza sobre él. ¿Hasta cuándo, Yahweh? ¿Esconderás tu rostro para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu furia como el fuego? Recuerda que poco tiempo tengo. ¿Fue en vano que creaste toda la humanidad? ¿Quién puede vivir y no ver la muerte? ¿Quién se puede salvar del poder del Sheol? ¿Dónde están, oh Yahweh, tus misericordias antiguas, aquellas que en tu verdad juraste a David? Recuerda, Yahweh, los reproches de tus sirvientes, aún de muchas naciones. Los cargo en mi corazón. Tus enemigos, oh Yahweh, han lanzado sus insultos. Ellos han injuriado la recompensa de tu ungido. Bendito sea Yahweh, para siempre. Amén y amén. Vamos a leer el Salmo 96. Canten a Yahweh un canto nuevo. Canta a Yahweh toda la tierra. Canten a Yahweh, bendigan su nombre, proclamen su salvación día a día. Declaren su gloria a todos los Goyim, sus maravillas a todos los pueblos, porque Yahweh es grande y digno de suprema alabanza. Él es terrible por encima de todos los dioses, porque todos los dioses de los Goyim son demonios, mas Yahweh hizo los cielos. En su presencia está la acción de gracias y la alabanza. En su lugar Kadosh, Kedushá y majestad. Traigan a Yahweh, ustedes familias de los Goyim, traigan a Yahweh gloria y honor. Traigan a Yahweh la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y entren a sus patios. Adoren a Yahweh en su patio Kadosh. Tiemble ante él toda la tierra. Digan delante de los Goyim, Yahweh reina desde el madero. Miren, desde el madero. Qué interesante, ¿no? El mundo está firmemente establecido, inmovible. Él juzgará a los pueblos con justicia. Los cielos se regocijen, la tierra esté alegre, el mar sea removido y todo en él, los campos se exulten y todo lo que hay en ellos. Entonces todos los árboles del bosque exultarán delante de Yahweh, porque Él ha venido a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con rectitud y a los pueblos con su verdad. Quiero anotar algo más. Muy bien, vamos a leer ahora el Salmo 100. Un canto de alabanza, de acción de gracias. Griten de alegría a Yahweh toda la tierra. Sirvan a Yahweh con gozo. Entren en su presencia con exultación. Reconozcan que Yahweh es Elohim. Es Él quien nos hizo y no nosotros mismos. Somos su pueblo, el rebaño de su pastizal. Entren por sus puertas con acción de gracias. Entren a sus patios con alabanza. Denle gracias a Él y alaben su nombre. Porque Yahweh es bueno, su misericordia continúa para siempre y su verdad permanece por todas las generaciones. Salmo 101, un canto de alabanza de David. Estoy cantando de la misericordia y la justicia, estoy cantando a ti, oh Yahweh. Seguiré la senda de la integridad. ¿Cuándo vendrás a mí? He caminado en inocencia de mi corazón, dentro de mi propia casa. No permitiré delante de mis ojos cosa vergonzosa. He odiado los transgresores. Un corazón perverso no se ha unido a mí. No he conocido un hombre perverso, porque él se vuelve a mí. Al que calumnia a otro en secreto, a ese yo lo echaré de mí. Los ojos altaneros y de corazones insaciables, con ellos no he comido. Yo miro a los fieles de la tierra,
para que ellos puedan morar conmigo. Aquel que caminó en senda perfecta, él mismo me ministró a mí. Ninguna persona orgullosa puede habitar en mi casa, ningún mentiroso puede ser mi consejero. Temprano destruiré a los pecadores de la tierra, cortando a los obreros de iniquidad de la ciudad de Yahweh. Salmo 105. Den gracias a Yahweh, invoquen su nombre, hagan sus obras conocidas entre los Goyim, canten a él, canten alabanzas a él, hablen acerca de todas las maravillas. Gloria en su nombre Kadosh. Todos los que buscan a Yahweh tengan corazón alegre. Busquen a Yahweh y sean fortalecidos. Busquen su rostro continuamente. Recuerden las maravillas que él ha hecho, sus señales y los juicios de su boca. Ustedes, la cera de Abraham, sus siervos, ustedes, los hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Yahweh, nuestro Elohim, sus juicios están en toda la tierra. Él se ha recordado de su pacto para siempre, la palabra que él ordenó a 1000 generaciones, cual estableció como pacto para Abraham el juramento que juró a Isaac, y estableció como ordenanza para Jacob, para Israel como pacto eterno. A ti te haré la tierra de Canaán como tu heredad asignada. Cuando ellos eran solo unos pocos en número, y no solo unos pocos, sino también extranjeros allí, vagando de nación en nación, de este reino a ese pueblo. Él no permitió que nadie los oprimiera, así, por amor a ellos, él reprendió aún a reyes. No toquen a mis ungidos, ni hagan daño a mis profetas. Eso es lo que estábamos leyendo hoy. Y él trajo hambruna sobre la tierra, rompió todo suministro de pan, pero él envió a un hombre delante de ellos, Joseph, quien fue vendido como esclavo. Le dañaron sus pies con grilletes y su alma pasó por hierro, hasta el tiempo que su palabra se cumplió. Los decretos de Elohim lo purgaron como fuego. El rey envió y le soltó, el regidor de las naciones lo dejó ir libre. Él lo hizo señor de su casa y regidor de su sustancia, para disciplinar a sus príncipes como él quisiera y enseñar a sus ancianos sabiduría. Entonces Israel también vino a Egipto. Jacob vivió como extranjero en la tierra de Am. Allí Elohim hizo a su pueblo muy fructífero, los hizo muy numerosos para sus enemigos. Sus corazones él volvió para odiar a su pueblo y tratar a sus siervos injustamente. Él mandó a su siervo Moshe y Aarón, a quienes había escogido. Ellos obraron sus señales entre el pueblo, sus maravillas en la tierra de Am. Él envió oscuridad y la tierra oscureció. Se rebelaron contra su palabra. Él convirtió el agua de ellos en sangre e hizo que sus peces murieran. La tierra de ellos se llenó de ranas, hasta en las cámaras reales. Él habló y vinieron enjambres de insectos y piojos por toda la tierra. Él les envió granizo en vez de lluvia, con relámpagos ardientes por toda la tierra. Él destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró árboles por todo el país de ellos. Él habló y vinieron langostas, también orugas sin número. Devoraron la hierba del país, devoraron el fruto de la tierra. Él mató a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de su vigor. Entonces dejó salir a su pueblo, cargados con plata y oro. Entre sus tribus no había uno débil. Misrayim estaba feliz de que salieran, porque el temor de Israel los había sobrecogido. Él extendió una nube para cubrirlos y fuego para darles luz en la noche. Cuando ellos pidieron, él les dio codornices y los sació con pan del cielo. Él abrió la roca y el agua salió a chorros, fluyendo como un río sobre suelo seco. Porque él se recordó de su promesa Kadosh, cual pronunció a su siervo Abraham. Él condujo a su pueblo con exultación, a sus escogidos con alegría. Entonces les dio las tierras de los Goyim, y ellos poseyeron las labores de los pueblos, para que obedecieran sus ordenanzas y diligentemente buscaran su Torah. Aleluya. Vamos a leer ahora el Salmo 132. Salmo 132. Una canción de ascensión. Yahweh recuerda a David toda su mansedumbre, como él juró a Yahweh, y se inclinó al Elohim de Jacob. No entraré en el tabernáculo de mi casa, ni me meteré en mi cama. No daré sueño a mis ojos, ni aun cerrar mis pestañas, ni descanso a mi sien, hasta que encuentre un lugar para Yahweh, un tabernáculo para el Elohim de Jacob. Oímos acerca de esto en Efrat, lo encontramos en los campos de Yaar. Vamos a entrar en sus tabernáculos y adoraremos en su estrado de sus pies. Sube, oh Yahweh, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu Kedushá. Sean tus Kohanim vestidos de justicia y que griten de alegría tus Kadoshim. Por amor de tu siervo David, no rechaces el rostro de tu ungido. Yahweh juró un voto a David, un voto que él no anulará. Del fruto de tu propio cuerpo pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi instrucción, la cual les enseñaré, entonces sus hijos también para siempre se sentarán en tu trono. Porque Yahweh ha escogido Sión, la ha querido por su morada. Este es mi lugar de reposo para siempre.
Yo moraré aquí porque la he escogido. La bendeciré abundantemente con mucha provisión. Daré a sus pobres pan hasta saciarse. Sus Kohanim los vestiré con salvación y sus Kadoshim gritarán de alegría. Yo haré que un cuerno retone allí de la línea de David y he preparado lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré con vergüenza, pero sobre él mi Kedushá florecerá. Bueno, por fin cambiamos, ¿no? Ahora vamos a leer 2 de Samuel 7. Así que vamos a leer ahí, 2 de Samuel 7. Quiero actualizar la página un ratito. Muy bien. Continuamos, ¿sí? Dice 2 de Samuel 7. Después que el rey había estado viviendo en su palacio por un tiempo, y Yahweh le había dado descanso de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo a Natán el profeta: Mira, yo estoy viviendo en un palacio de madera de cedro, pero el arca de Yahweh Elohim está en una tienda. Natán dijo al rey: Ve y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Yahweh está contigo. Pero esa misma noche la palabra de Yahweh vino a Natán: Ve y di a mi siervo David, que esto es lo que Yahweh dice: Tú me vas a edificar una casa para habitar en ella. Desde el día que yo saqué al pueblo de Israel de Misraín hasta hoy, yo nunca he habitado en una casa. Más bien viajé en una tienda y en un tabernáculo. A todos los lugares que viajé con los hijos de Israel, dije alguna palabra en algún momento a cualquiera de las tribus de Israel, a quienes les ordené pastorear a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me han edificado una casa de madera de cedro? Por lo tanto, di esto a mi siervo David, que esto es lo que Yahweh Elohim Sebaot dice: Yo te saqué de los corrales de ovejas, de seguir a las ovejas para hacerte príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Yo he estado contigo donde quiera que has ido. Yo he destruido a tus enemigos delante de ti. Y yo estoy haciendo grande tu reputación, como las reputaciones de los pueblos más grandes de la tierra. Yo asignaré un lugar para mi pueblo Israel. Yo los plantaré allí, para que puedan vivir en su propio lugar, sin que nadie los moleste más. El hijo de iniquidad ya no los afligirá, como ha hecho desde el principio, y como hicieron desde el tiempo que yo ordené jueces para estar sobre mi pueblo Israel. Más bien, yo les daré descanso de todos sus enemigos. Además, Yahweh te dirá que harás una casa a él. Cuando tus días lleguen a término y duermas con tus padres, yo estableceré uno de tu cera para sucederte, uno de tu propia carne y sangre, y yo estableceré su reinado. Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré su trono real para siempre. Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Sí, si él comete transgresión, yo lo castigaré con la vara de hombres, y con los azotes de hijos de hombres. No obstante, mi misericordia no lo dejará, como la quité de aquellos que removí de delante de mi presencia. Así que su casa será segura y su reino para siempre delante de mí. Su trono será estable para siempre. Natán le dijo a David todas estas palabras y describió la visión completa. Entonces David entró, se sentó delante de Yahweh y dijo: ¿Quién soy yo, Yahweh Elohim? ¿Y qué es mi casa, que me has amado hasta aquí? A pesar de esto, a tus ojos, Yahweh Elohim, aún esto fue cosa muy pequeña. Así que aún has dicho que la dinastía de tu siervo continuará hasta un futuro distante. Y esto es la ley del nombre, Yahweh Elohim. ¿Qué más puede David decirte a ti? Pues tú conoces a tu siervo íntimamente, Yahweh Elohim. Es por amor a tu siervo y conforme a tu propio corazón, que tú has hecho todas estas grandezas y las has revelado a tu siervo. Por lo tanto, tú eres grandioso, Elohim, porque no hay nadie como tú, y no hay Elohim aparte de ti. Todo lo que hemos oído confirme eso. ¿Qué otra nación en la tierra puede ser comparada con tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación Elohim se dispuso a redimir y a hacer en un pueblo para él? Te has forjado una reputación por hacer por tu tierra cosas que aún para ti son grandes y aterrorizantes. Por amor a tu pueblo, a quien redimiste para ti mismo de Egipto y de otras naciones y de sus dioses. Tú preparaste a tu pueblo Israel para ti como tu pueblo para siempre, y tú, Yahweh, te convertiste en el Elohim de ellos. Así que ahora, Elohim Todopoderoso, Yahweh Elohim de Israel, confirma para siempre la palabra que tú has hablado a tu siervo y su casa. Haz lo que has prometido. Sea tu nombre magnificado para siempre, para que se diga: Yahweh Elohim Sebaot, es Elohim para siempre, es Elohim sobre Israel, y la dinastía de tu siervo David será establecida en tu presencia. Tú, Yahweh Elohim Sebaot, Elohim de Israel, has revelado a tu siervo: yo te edificaré una casa. Por esto, tu siervo tiene el valor de orar esta oración a ti. Ahora, Yahweh Elohim, solo tú eres Elohim.
Tus palabras son verdad, y tú has hablado estas buenas cosas referente a tu siervo. Así que te plazca bendecir la casa de tu siervo, y por tanto permítela continuar para siempre en tu presencia. Porque tú, Yahweh Elohim, lo has hablado, sea la casa de tu siervo bendecida para siempre por tu bendición. Muy bien, ya nos estamos acercando al final de la lectura de hoy. Estamos ahí muy cerquita, pero podemos dejar acá. Ya leímos bastante. Voy a marcar lo que nos faltaría. Muy bien, vamos a ir al Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a ir al Nuevo Testamento, así que vamos a ir a la Biblia de Jerusalén. Y vamos a leer Mateo 19. Así que leemos en la Biblia de Jerusalén, Mateo capítulo 19. Leímos bastante por hoy, así que había puesto un poquito más para leer, pero lo vamos a dejar eso. Me equivoqué acá, ¿cómo puedo? Sí, está bien. Sin querer entré al libro de Marcos. Mateo 19. Así dice Mateo 19. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Y se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dícenle pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dícenle sus discípulos: si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta a casarse. Pero él les dijo: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Entonces les fueron presentados unos niños para que les impusieran las manos y orase. Pero los discípulos les reñían. Mas Jesús les dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de imponerles las manos, se fue de allí. En esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le dice él. Y Jesús dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el joven: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolo fijamente, dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: yo os aseguro que vosotros me habéis seguido. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, muchos últimos
primeros. Ya estamos por terminar. Leemos Marcos 10 y ya está por hoy. Dice de la siguiente manera. Y levantándose de allí va a la región de Judea, y al otro lado del Jordán. Y de nuevo vino la gente donde él, y como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba preguntaban, ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió, ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa, los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaron unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús al ver esto se enfadó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras, mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros, ¿y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolo fijamente, dice, para los hombres imposibles, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decirle, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por uno. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos, y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los 3 días resucitará. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen, Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo, ¿qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron, sí, podemos. Jesús les dijo, la copa que yo voy a beber, sí la beberéis, y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dice, ¿sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servidor, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo,
un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadle». Llaman al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo: «Rabuní, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. De 10. Bueno, justo, Marcos 10, leímos. Vamos a dejar acá. Ya por hoy hicieron un gran esfuerzo. Oramos y nos despedimos. Padre, te damos las gracias por este tiempo que pudimos tener de oración, de lectura de tu palabra. Te pedimos que podamos tener un bendecido descanso, que renueves nuestras fuerzas, que sigas hablándonos en la noche. Gracias por cada día que fue parte, papá. Gracias por todo lo que pudimos compartir. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada gente, que descansen muy bien y nos encontramos, si Dios lo permite, el día de mañana para tener otro tiempo de lectura. Así que bendiciones para ustedes, les amo en el Señor, cariños para todos y hasta mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones, amada gente, muchas bendiciones.